Al ver sus alas extrañas y su nariz gigante, los pilotos japoneses se echaron a reír. Aquel nuevo caza americano parecía un error de diseño, una presa fácil y torpe. Pero no sabían que, a 1000 pies de distancia, esa máquina se transformaba en una sentencia de muerte inevitable. Para entender por qué una risa puede ser el último error que cometas en tu vida, primero tenemos que situarnos en el lugar más peligroso del mundo en 1942. El cielo sobre el Océano Pacífico. En ese momento, si escuchabas el zumbido de un motor sobre las nubes, rezabas para que fuera de los tuyos. Pero la mayoría de las veces no lo era. El cielo tenía un dueño absoluto, y ese dueño era el Imperio del Japón. Durante los primeros meses de la guerra, los pilotos japoneses se habían ganado una reputación que rozaba lo mítico. No eran simples soldados, eran vistos como samuráis modernos atados a máquinas perfectas. Su herramienta principal, el caza Mitsubishi A6M, conocido por todos como el Zero, era una maravilla de la ingeniería que parecía desafiar las leyes de la física. Era ligero como una pluma, ágil como un halcón y capaz de realizar giros tan cerrados que los pilotos aliados terminaban mareados o muertos intentando seguirlos. La situación para los americanos era desesperada. Sus aviones, como el Wildcat, eran resistentes, sí, pero toscos. Enfrentarse a un Zero en un combate de maniobras, lo que llaman un dogfight, era básicamente un suicidio. Los japoneses lo sabían, se sentían intocables, volaban con la confianza de quien sabe que su tecnología es superior y que su entrenamiento es el mejor del mundo. Esa arrogancia, sin embargo, sería su talón de Aquiles. No sabían que en las fábricas de Estados Unidos estaba cocinando algo monstruoso, algo que no buscaba bailar con el Zero, sino aplastarlo. Aquí es donde entra nuestro protagonista de metal. Cuando el F-4U Corsair llegó al frente, nadie sabía muy bien qué pensar de él. No se parecía a nada que hubiera volado antes. De hecho, era un avión extraño, casi grotesco para los estándares de la época. Lo primero que notabas era su tamaño. Era enorme, pero lo que realmente llamaba la atención eran sus alas. En lugar de salir rectas del fuselaje, bajaban y luego subían, formando una especie de W o alas de gaviota invertida. Para un piloto japonés acostumbrado a las líneas limpias y elegantes de su Zero, el Corsair parecía un experimento fallido, un Frankenstein hecho de sobras. Pero había una razón para esa forma tan rara, y esa razón era puro poder bruto. Los ingenieros americanos no diseñaron el avión y luego le pusieron un motor. Hicieron todo lo contrario. Tomaron el motor más grande y potente que existía en ese momento, el Pratt & Whitney R2800 Double Wasp, y construyeron un avión alrededor de él. Estamos hablando de 2000 caballos de fuerza. Para que te hagas una idea, eso es como atar un cohete a una silla. El problema era que ese motor necesitaba una hélice gigantesca para aprovechar toda esa potencia, una hélice de más de 4 metros de diámetro. Si las alas hubieran sido rectas, la hélice habría golpeado el suelo al despegar, así que en lugar de hacer el tren de aterrizaje más largo y frágil, doblaron las alas. Fue una solución ingeniosa, pero hizo que el avión se viera raro, pesado y a simple vista torpe. Y no solo parecía problemático, lo era. Cuando la Marina de Estados Unidos lo probó por primera vez, lo odiaron. La nariz del avión era tan larga que el piloto no podía ver nada hacia adelante cuando estaba en tierra. Aterrizar en un portaaviones, que ya es difícil de por sí, se convertía en una pesadilla con el Corsair. El avión rebotaba al tocar la cubierta, saltaba como un caballo indomable y a menudo terminaba estrellándose. Se ganó un apodo terrible entre los propios novatos americanos, el eliminador de alféreces. La Marina decidió que era demasiado peligroso para usarlo en sus barcos y se lo pasaron a los Marines para que lo usaran desde bases en tierra en las islas. Básicamente, los jefes pensaron que el avión era un fracaso para el combate naval. Ahora, ponte en la piel de un piloto japonés veterano a principios de 1943. Estás patrullando sobre las Islas Salomón. Llevas meses derribando aviones aliados que son lentos y pesados. De repente ves aparecer esta cosa nueva. Ves esas alas dobladas, esa nariz interminable y ese fuselaje gordo. Lo comparas con tu Zero, que es pura elegancia y ligereza. ¿Qué haces? Te ríes. Los informes de inteligencia japoneses de la época y los diarios recuperados de algunos pilotos mostraban un desprecio total por el Corsair al principio.
Pensaban que los americanos estaban desesperados. Pensaban que habían construido un ladrillo volador. En sus mentes, la ecuación era simple. Un avión pesado no puede girar rápido. Si no puede girar rápido, no puede ganar. Los primeros encuentros parecieron confirmar esta teoría. Algunos pilotos americanos, todavía novatos en el manejo de esta bestia, intentaron jugar al juego de los japoneses. Intentaron girar con ellos. Grave error. El Corsair, con todo su blindaje y su motor masivo, no estaba hecho para girar en círculos cerrados a baja velocidad. Los ceros se colocaban fácilmente en su cola y los acribillaban. La confianza japonesa se disparó. Veían al Corsair y veían un blanco fácil. Se burlaban de su aspecto y de su aparente falta de agilidad. El avión de la nariz larga, lo llamaban con sorna. Se sentían seguros en sus cabinas, protegidos por su propia habilidad para maniobrar. Pero esa risa escondía una ignorancia peligrosa sobre lo que realmente tenían delante. No entendían que el Corsair no era un avión de defensa, era una plataforma de ataque puro. No entendían que ese ladrillo tenía una velocidad de picada que podía romper la barrera del sonido de la época. Y sobre todo, no sabían nada sobre las 6 ametralladoras calibre 50 que llevaba en las alas, ni del secreto letal que los mecánicos americanos ajustaban en tierra antes de cada misión. Los japoneses estaban peleando una guerra antigua, una guerra de duelos aéreos tipo caballeros, donde la habilidad para danzar en el aire lo era todo. El Corsair traía una guerra nueva, una guerra de velocidad, energía y potencia de fuego devastadora. La trampa estaba lista, solo faltaba que los pilotos del Cero mordieran el anzuelo, y vaya si lo hicieron. Lo que estaba a punto de suceder en los cielos del Pacífico cambiaría para siempre la historia de la aviación de combate. Esos pilotos que se reían al ver al Corsair despegar torpemente desde las pistas de tierra en las islas, pronto descubrirían que una vez que esa cosa estaba en el aire y ganaba altura, dejaba de ser un pato feo para convertirse en el predador más letal que jamás habían enfrentado. La clave de todo no estaba solo en el motor, sino en una táctica específica, una distancia matemática y un punto de convergencia que transformaría la carne y el metal en cenizas en cuestión de segundos. Pero para entender cómo funcionaba esa trampa mortal, tenemos que subirnos a la cabina con esos jóvenes pilotos de los Marines y ver qué pasaba cuando apretaban el gatillo a la distancia exacta. La verdadera pesadilla para los japoneses comenzó cuando los pilotos americanos dejaron de intentar pelear como ellos y empezaron a pelear como ingenieros. Se dieron cuenta de que tenían una máquina que pesaba casi el doble que un Cero, pero que tenía un corazón mecánico mucho más fuerte. Entendieron que la guerra en el aire no se trataba de quién daba la vuelta más bonita, sino de energía. El Corsair tenía algo llamado energía de combate. Gracias a su motor monstruoso, podía subir más rápido que nadie y picar, es decir, dejarse caer en picada, a velocidades que harían que un Cero se desarmara en el aire si intentaba seguirlo. Los americanos desarrollaron una táctica simple pero brutal: golpear y correr. Desde arriba, el Corsair elegía a su presa. Se dejaba caer como un halcón sobre un ratón, disparaba una ráfaga mortal y volvía a subir a las nubes antes de que el enemigo pudiera siquiera girar la cabeza. Pero la velocidad era solo la mitad de la ecuación. La otra mitad, la que realmente borraba las sonrisas, era el armamento. Y aquí es donde entra el detalle técnico que se convirtió en leyenda. El F-4U Corsair montaba 6 ametralladoras Browning calibre 50, 3 en cada ala. Para que entiendas el poder de esto, el calibre 50 no hace agujeritos pequeños, arranca pedazos de metal del tamaño de un puño. Ahora imagina 6 de estas armas disparando al mismo tiempo. Era una tormenta de plomo capaz de cortar un avión por la mitad. Sin embargo, había un problema físico. Como las armas estaban en las alas, estaban muy separadas entre sí. Si las balas salieran en línea recta perfecta desde las alas, tendrías 2 corrientes de fuego paralelas que nunca se tocan. Si tenías un avión enemigo pequeño justo enfrente de tu nariz, las balas pasarían por sus costados sin tocarlo. Sería como intentar agarrar una mosca con 2 palillos muy separados. La mosca se escaparía por el medio.
Para solucionar esto, los mecánicos utilizaban la convergencia. En tierra, antes de despegar, ajustaban la mira de cada una de las 6 ametralladoras para que las balas se cruzaran en un punto exacto delante del avión. No disparaban recto, disparaban ligeramente hacia adentro, formando un triángulo invisible. Los pilotos veteranos descubrieron que la distancia mágica para enfrentar al cero no era ni muy cerca ni muy lejos, eran 1000 pies, unos 300 metros. A esa distancia, las 6 líneas de fuego se juntaban en un punto focal del tamaño de una pelota de playa. Esto cambió todo. Si disparabas antes de tiempo, las balas estaban muy abiertas y apenas hacían daño. Si disparabas muy tarde, ya habías pasado el punto de cruce. Pero si tenías la sangre fría de esperar hasta estar exactamente a 1000 pies, no golpeabas al enemigo con balas sueltas, lo golpeabas con un martillo sólido de plomo concentrado. Ahora volvamos al cielo del Pacífico. Imagina a ese piloto japonés que se reía del Corsair. Está volando su cero, sintiéndose el rey del mundo. De repente escucha un sonido extraño. No es el zumbido normal de un motor. Es un aullido agudo, casi como un grito humano o un silbido del más allá. Ese sonido era el aire pasando a toda velocidad por los radiadores de aceite en las raíces de las alas del Corsair cuando entraba en picada. Los japoneses empezaron a llamarlo la muerte silbante. Cuando escuchabas ese silbido, ya era tarde para reaccionar. El piloto del Zero mira hacia arriba y ve la silueta de alas dobladas cayendo sobre él a 600 kilómetros por hora. Su instinto le dice que gire, que haga una maniobra evasiva, porque confía en que su avión es ágil. Tira de la palanca y el Zero responde al instante, inclinándose hacia un lado. El piloto japonés sonríe, piensa que ha esquivado el ataque. Cree que el americano pasará de largo porque va muy rápido. Pero el americano no está jugando a perseguirlo. El piloto del Corsair ya ha calculado la trayectoria. No apunta a donde está el Zero, sino a donde va a estar en un segundo. Mantiene el dedo fuera del gatillo, esperando. La distancia se reduce rápidamente, 2000 pies, 1500. El japonés cree que está a salvo porque ve que las ametralladoras del Corsair están muy separadas en las alas. No me dará, piensa. Pero entonces el contador mental del piloto americano llega a la marca crítica, 1000 pies. El piloto del Corsair aprieta el gatillo. Las 6 ametralladoras rugen al unísono. Durante apenas 2 o 3 segundos, el aire se llena de trazadoras. Las balas viajan hacia el punto de convergencia. El Zero, en medio de su giro, cruza exactamente por ese punto invisible. El efecto es devastador e inmediato. El Zero era un avión increíble, pero tenía una debilidad fatal. Para hacerlo ligero, los ingenieros japoneses le quitaron todo el blindaje. No tenía placas de acero para proteger al piloto, y lo peor de todo, sus tanques de combustible no eran autosellantes, eran simples contenedores de gasolina volantes. Cuando la convergencia del Corsair golpeaba, no hacía falta mucha puntería. La concentración de fuego a 1000 pies actuaba como una sierra. En muchos casos, las alas del Zero simplemente se desprendían del fuselaje. En otros, una sola bala incendiaria tocaba el tanque de combustible y el avión japonés se convertía instantáneamente en una bola de fuego. No había humo previo, no había un descenso lento, era un apagón total. Un segundo estabas volando una maravilla de la ingeniería y al siguiente eras polvo y ceniza cayendo al mar. La risa de los pilotos japoneses se congeló. De repente, el cielo ya no era seguro. Ese avión torpe con nariz larga no se quedaba a pelear. Aparecía, destruía y desaparecía hacia arriba usando la inercia de su picada, listo para repetir el ataque. Los pilotos del Corsair empezaron a llamar a esto hacer leña. No veían al enemigo como un rival igual, sino como un objetivo para practicar tiro al blanco. La convergencia a 1000 pies era tan efectiva que muchos pilotos americanos reportaban que sus víctimas literalmente se desintegraban frente a ellos. Hubo casos donde un solo Corsair se enfrentaba a varios Zeros. En el pasado, eso hubiera sido una sentencia de muerte para el americano. Pero ahora, el Corsair podía usar su velocidad para alejarse, dar la vuelta y atacar de nuevo cuando él quisiera.
El piloto japonés se sentía impotente. No podía alcanzar al Corsair cuando subía, no podía atraparlo cuando bajaba, y se intentaba enfrentarlo cara a cara. El blindaje del Corsair resistía las balas ligeras del Zero, mientras que el Zero no resistía ni un suspiro del Corsair. La moral de los japoneses empezó a quebrarse. La leyenda de la muerte silbante corrió de base en base. Los novatos japoneses subían a sus aviones temblando, sabiendo que si se encontraban con esa silueta de alas de gaviota, sus posibilidades de volver a casa eran mínimas. Pero la historia no termina solo con la superioridad técnica. Hubo un momento humano, un cambio psicológico en los pilotos americanos que fue igual de importante. Al principio de la guerra, volaban con miedo, sabiéndose inferiores en maquinaria. Ahora, sentados sobre 2000 caballos de fuerza y con la certeza de que su trampa de 1000 pies no fallaba, volaban con una agresividad que asustaba incluso a sus propios comandantes. El Corsair se convirtió en el primer avión americano capaz de superar las 400 millas por hora en vuelo nivelado, y eso les dio a los pilotos una sensación de invencibilidad. Ya no eran las presas, eran los cazadores absolutos. Y mientras la guerra avanzaba hacia las islas principales de Japón, el Corsair demostraría que no solo servía para derribar aviones, sino que su poder podía ser usado para algo mucho más aterrador en tierra firme, sellando el destino del imperio. A medida que la guerra avanzaba, la situación se invirtió por completo. Aquellos cielos que una vez fueron el patio de recreo de los pilotos imperiales se convirtieron en un callejón sin salida. La fama del Corsair creció tanto que incluso los soldados de infantería, esos hombres que peleaban cuerpo a cuerpo en la selva y el barro, comenzaron a mirarlo con adoración. Para los Marines en tierra, ver esa silueta de alas dobladas azul oscuro sobre sus cabezas significaba que alguien los estaba cuidando. Lo llamaban el Ángel de Okinawa, pero para el enemigo seguía siendo el demonio que silbaba. Lo curioso es que el avión que la Marina había rechazado por ser difícil de aterrizar en barcos terminó volviendo a ellos. A finales de 1944, la necesidad de protección contra los ataques desesperados de los japoneses, los famosos ataques kamikaze, obligó a la Marina a traer al Corsair de vuelta a los portaaviones. Y ahí fue donde el círculo se cerró. Los pilotos aprendieron a domar a la bestia en los aterrizajes. Descubrieron que si te acercabas a la cubierta haciendo un giro constante para no perder de vista al oficial de señales, podías posar ese monstruo de manera segura. Una vez que el Corsair estuvo operando plenamente desde los barcos, la cobertura aérea fue total. Su velocidad y su capacidad para llevar cargas pesadas lo transformaron. Ya no era solo un caza que derribaba Zeros, ahora le colgaban bombas y cohetes debajo de las alas. Se convirtió en el primer caza bombardero moderno y verdaderamente eficaz. Podía soltar toneladas de explosivos sobre una fortificación enemiga y, segundos después, usar esa potencia de 2000 caballos para subir y pelear contra cualquier avión que intentara interceptarlo. La versatilidad del Corsair era tal que los japoneses ya no sabían qué esperar. Si veían un grupo de Corsairs acercándose, podía ser una misión de bombardeo, una patrulla de caza o un ataque a ras de suelo con sus ametralladoras. Y hablando de las ametralladoras, esa convergencia a 1000 pies seguía siendo su firma letal. Incluso contra objetivos terrestres, trenes de suministros o barcazas en la costa, la lluvia de plomo concentrada destrozaba todo lo que tocaba. Hay un dato estadístico que resume mejor que nada esta historia de burla y castigo. Al final de la guerra, los analistas militares hicieron las cuentas. Querían saber qué tan efectivo había sido realmente este avión de nariz larga y aspecto extraño. Los números dejaron a todos con la boca abierta. El F-4U Corsair logró una proporción de victorias de 11-1. Eso significa que por cada Corsair que los japoneses lograron derribar, 11 aviones enemigos fueron destruidos. Es una cifra brutal, casi absurda en la historia de la guerra aérea. En total, se acreditaron más de 2.140 victorias aéreas a los pilotos de los Corsairs. Esos son más de 2.000 aviones enemigos que dejaron de existir gracias a la muerte silbante. Pero más allá de los números, está el impacto en la mente del adversario. Los veteranos japoneses que sobrevivieron a la guerra contaban después que el sonido del Corsair les provocaba pesadillas años después de que terminara el conflicto. Ese silbido agudo era el sonido de la inevitabilidad,
Sabían que su tecnología, que al principio de la guerra parecía invencible, se había quedado estancada en el tiempo, mientras que los americanos habían creado una máquina que era puro futuro y fuerza bruta. La ironía final es casi poética. El avión del que se rieron, el que llamaron torpe, pesado y feo, fue el que terminó volando sobre los cielos de Tokio cuando se firmó la rendición. Mientras el Zero quedó en la historia como un símbolo de un inicio brillante pero frágil, el Corsair se consolidó como el caballo de batalla que aguantaba todo. De hecho, su diseño era tan bueno que no lo retiraron cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Siguió volando y peleando en Corea años después, enfrentándose incluso a los primeros jets. Eso demuestra que los ingenieros no se habían equivocado con esas alas raras ni con ese motor gigante. Simplemente estaban adelantados a su tiempo. Habían creado algo que no necesitaba ser bonito para ser perfecto. La lección que nos deja la historia del Corsair es clara y contundente. En la guerra, como en muchas cosas de la vida, subestimar a tu oponente basándote solo en las apariencias es el camino más rápido hacia la derrota. Los pilotos del Eje vieron un pato feo y se confiaron. No se dieron cuenta de que debajo de esa chapa azul había un predador diseñado para una sola cosa: ganar. La trampa de los 1000 pies funcionó porque explotó esa confianza ciega. Los americanos sabían que los japoneses intentarían maniobrar, sabían que intentarían ser elegantes. Así que construyeron una máquina que no necesitaba elegancia. Solo necesitaba llegar al lugar correcto, en el momento exacto, y soltar el infierno. Hoy en día, si vas a un museo de aviación o a un show aéreo y ves un Corsair en la pista, fíjate bien, míralo de frente. Verás esas alas de gaviota que parecen abrazar el suelo, esa hélice inmensa que parece querer comerse el aire y esa cabina echada hacia atrás. Ya no hay enemigos a los que derribar, pero el aura de poder sigue ahí. Cuando encienden el motor de uno de estos sobrevivientes, el suelo tiembla. Y si tienes la suerte de verlo pasar volando bajo en una picada, escucharás ese silbido legendario. Es un sonido que nos recuerda a una época en la que el mundo entero estaba en llamas y donde la diferencia entre vivir y morir se medía en segundos, en caballos de fuerza y en la distancia exacta donde 6 líneas de fuego se encontraban para no dejar nada más que humo. Así fue como el F-4U Corsair se ganó su lugar en la historia. No con palabras ni con propaganda, sino borrando las sonrisas de quienes se atrevieron a burlarse de él, demostrando que en el cielo, el que ríe último no suele vivir para contarlo. Esta es la leyenda de la muerte silbante. Una máquina nacida con problemas, criada en la dificultad y graduada como leyenda absoluta. Un recordatorio eterno de que la potencia, la ingeniería y una buena estrategia siempre vencerán a la arrogancia. Y todo comenzó con un simple error de cálculo: creer que un avión feo no podía ser el arma más letal sobre la faz de la Tierra.